Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con la clase. Es un aspecto muy importante que conozcan las bases de cómo, de qué es la replicación, más que nada, porque en esta se basa lo que es la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa técnica de PCR para hacer lo correspondiente a los perfiles genéticos. Vamos a continuar. En esta clase seré breve porque tengo poco tiempo para grabar, no me ha dado tiempo. Además, tengo varios juicios orales, entonces sí no me ha dado tiempo de grabar la clase, pero seré lo más breve posible y trataré de que sea entendible. En las clases anteriores, pues ya vimos todo lo correspondiente a fundamentos de genética, lo que son los conceptos correspondientes que ustedes deben de entender, qué es homocigoto, qué es heterocigoto, qué es un cromosoma, qué es un gen, qué es el genotipo, cuando un gen es híbrido, cuando es un gen normal. Entonces, todo eso nos va a servir para más adelante, que, que tengan todos los conceptos necesarios, porque todo va a venir en el examen. Y ya se acerca la próxima clase, dependiendo de cómo esté saturado de información, de cómo esté saturado en la carga laboral, pues veré que si podemos hacer una presentación por Zoom, una videoconferencia. Voy a procurar, o sea, tratar de hacer lo más posible de que sí se realice, ya que sí quiero aclarar unos puntos al momento de hacer los llenados de cadena de custodia, para que quede bien cimentado esa parte. También el día de hoy les voy a dejar un trabajo correspondiente a lo que posiblemente veamos la siguiente clase y vamos a iniciar con lo que sigue con respecto a el ácido nucleico, denominado ADN. El ADN es un ácido nucleico. Está compuesto solo de 4 moléculas básicas llamadas nucleótidos, idénticas entre sí, excepto que cada uno contiene una base nitrogenada diferente. Ellas determinan la estructura tridimensional del ADN. Esta parte es muy importante porque nos está manifestando que en sí el, el ADN tiene una estructura tridimensional, la cual está constituida por diferentes peldaños. Es como si fuera una escalera enrollada. En esos peldaños, pues tiene por cada parte, por cada cadena, lo correspondiente a los diferentes nucleótidos que lo conforman. Los nucleótidos están constituidos por un anillo heterocíclico de carbono y de nitrógeno, el cual se le denomina base nitrogenada. Un azúcar de 5 átomos de carbono en forma de anillo denominado pentosa, llamado desoxirribosa. Desoxirribosa es correspondiente al ADN, y un grupo fosfato en la posición 5' del azúcar. ¿Qué es lo que nos dice esta diapositiva? Que el, la base del ADN, la formación de los distintos peldaños, está conformada por una parte esencial constituida por 3 partes, que es la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato.
En esta imagen podemos ver que está el grupo fosfato. ¿Por qué es grupo fosfato? Porque tiene un fósforo. Y este se va a unir al siguiente peldaño de la línea o la siguiente cadena. Asimismo tiene un azúcar. El azúcar puede ser, dependiendo del ácido nucleico del que se trate, puede ser ribosa o desoxirribosa. En este caso estamos hablando del ADN. Entonces el ADN utiliza desoxirribosa. Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La única diferencia que existe entre la ribosa y la desoxirribosa es que la ribosa tiene en el carbono 2 un grupo OH o un grupo oxidrilo. Y la desoxirribosa en el carbono 2 tiene un hidrógeno. Es algo complicado hablarles de lo que es genética, porque en realidad para entender genética se debe tener bases de bioquímica, de biología molecular, de química inorgánica, de química orgánica. En química orgánica, saber qué tipos de enlaces existen, tanto los enlaces covalentes, entre muchas otras, otros conceptos y bases que se debería de tener. Sin embargo, les estoy tratando de explicar de la forma más sencilla posible. Entonces tenemos, como lo iba manifestando, que el nucleótido está conformada por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El grupo fosfato es porque lleva fósforo y se va a unir al siguiente nucleótido. La base, lo que es el azúcar, va unida al grupo fósforo. ¿En cuál? En el carbono 5. ¿Se dan cuenta? Los carbonos se miden por 1, 2, 3, 4. Y en el carbono 5 que posee este azúcar, tiene un grupo fosfato. Lo mismo va a ser, ya lo mismo sería que sea desoxirribosa o ribosa. La ribosa es la correspondiente al ácido nucleico que es el ARN, el ácido ribonucleico. Y la desoxirribosa es el ADN. Sabemos que la desoxirribosa o el ADN pues es la base de la información genética que va a codificar para que se sinteticen ciertas proteínas o va a tener espacios no funcionales en los cuales van a ser no codificantes. Y el azúcar ribosa, pues es el que hace el ácido ribonucleico, es el que forma el ARN. Y ya en la investigación previa que ustedes realizaron, deben de saber que existen 3 tipos de ARN. Entre ellos ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Entonces, la diferencia entre estos dos azúcares que van unidos al grupo fosfato es que uno es desoxirribosa. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno en el carbono 2 y el otro sí tiene un grupo oxidrilo o un grupo OH en el carbono 2 y por eso se llama ribosa. Posteriormente a este grupo fosfato y este azúcar se encuentra unida una base nitrogenada. La base nitrogenada se le denomina así porque tiene carácter básico. Recuerden que existe eh, la parte que es un pH ácido, un pH básico, que es lo contrario al pH ácido. Entonces, en este caso, la característica de este compuesto es que es una base y
es nitrogenada porque contiene múltiples nitrógenos. La base nitrogenada puede ser citosina, guanina, adenina o timina. Estos en el ADN. Y en el ARN puede ser citosina, guanina, adenina y uracilo. En este caso se elimina lo que es la timina en lugar de lo que es este compuesto, se sustituye por uracilo. Entonces, tenemos que estas son las bases del ADN y las bases del ARN son básicamente las mismas, únicamente que la timina se sustituye por uracilo. Entonces, ya tenemos que los nucleótidos están conformados por tres partes: un grupo fosfato, un azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, que puede ser cualquiera de los compuestos anteriormente mencionados. Todos estos, si se dan cuenta, se unen a los grupos fosfato. Más adelante vamos a ver que dice en las diapositivas 3, 5, 3', 5', 5', 3'. Esa referencia hace que la cadena de ADN al momento de ir uniendo los grupos fosfato siempre se van a unir a 3', 5'. Se refiere al carbón en el que se encuentra la unión de los grupos fosfatos. ¿Por qué? Porque esto le permite mayor estabilidad al ADN debido a que se encuentra en la parte exterior. Si se dan cuenta, la estructura del azúcar es la estructura que se encuentra como si fuera la parte más externa de la cadena, y este va a unir a las partes centrales que serían lo que va a conformar los peldaños. Entonces, para darle mayor estabilidad y no haya una pérdida o no haya una eliminación del ADN por no tener estabilidad en la molécula, entonces, por simple situación biológica y por cuestiones correspondientes a estabilidad orgánica, el grupo fosfato del nucleótido anterior se va a unir al carbono 3 de este azúcar. Entonces va a ser 3' y el siguiente, y va a salir el grupo fosfato que va a unir al siguiente nucleótido en el carbono 5. Por eso es que dicen 3', 5'. Eh, y es algo muy característico, como una broma en el área de química orgánica. Los que estudiamos la carrera de químicos, que cuando te preguntan cuál es el sentido de la vida, evidentemente están hablando a qué venimos acá, ¿no? Y nosotros decimos que el sentido de la vida es 3, 5, 3', 5', porque esa es la secuencia o es la organización, es el sentido en el que va lo que es la cadena de ADN. Tenemos que estas bases nitrogenadas son de dos tipos: purinas con un anillo de 5 y 6 lados fusionados, y pirimidinas con un anillo de 6 lados. Los 4 bases son adenina, guanina, citosina y timina. En esto estamos refiriéndonos a las bases del ADN. Normalmente se le refiere por su abreviatura de la base A, C, G, T. Y tenemos aquí un cuadro en el cual podemos apreciar
Las bases nitrogenadas, como se las expliqué anteriormente en la diapositiva anterior, y que la citosina se encuentra en el ADN también. La guanina también está en el ADN. La adenina en el ADN. Y la timina corresponde únicamente al ADN. La citosina se puede encontrar en la estructura del ARN. La guanina también se puede encontrar en dicha estructura. La adenina igualmente, pero en este caso ya no vamos a encontrar lo que es timina, sino se va a encontrar en donde si existiera una cadena de ADN, donde se va a sustituir por el grupo funcional, por la base nitrogenada uracilo. Entonces, tengamos muy en cuenta que siempre van a existir estas tres bases nitrogenadas, ya sea en el ADN o en el ARN. Sin embargo, que la timina es exclusivamente para el ADN y el uracilo es exclusivamente para el ARN. Espero que esté siendo entendible. En este caso, creo que hay una diapositiva más adelante, pero lo que nos dice aquí que las purinas son de 5 anillos y 6 lados funcionales. Entonces, en este caso, las purinas son la adenina y la timina y la guanina. ¿Por qué? Porque está constituida por dos anillos, si se dan cuenta. Estos, se les denominó purinas o bases púricas. ¿Por qué? Porque a todo, a doble anillo que tiene nitrógenos se le denomina purinas. Y todo aquel anillo que es un solo anillo y posee nitrógenos en su estructura, se llaman pirimidinas. Esa es la diferencia entre las purinas y las pirimidinas. Si se dan cuenta, ahí dice, con un anillo de 5 y 6 lados fusionados, con las purinas, que es la guanina y la adenina, que es un anillo de 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5, y el otro tiene un anillo de 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, esta es una purina en base al concepto y en base a lo correspondiente a la química orgánica. ¿Por qué? Porque todo anillo que está conformado, todo estructura que está conformado por dos anillos en las cuales se encuentran nitrógenos en su estructura son purinas. Y las pirimidinas están constituidas por un anillo de 6 carbonos, pero también presentan nitrógeno en su estructura. Eso es lo que representa esta diapositiva y la información que se entiende ahí, que se tiene ahí. Asimismo, tenemos que explica que la base de los nombres que vemos en la cadena de ADN, nada más se toma la primera letra, citosina C, guanina G, adenina A, timina T, y asimismo en el ARN se utiliza lo que es el uracilo. En ausencia del grupo fosfato, la base nitrogenada y la desoxirribosa forman un nucleósido. Entonces, tenemos que esta diapositiva, ya vimos lo que es un nucleótido. Un nucleótido está conformado por un grupo fosfato, por un azúcar de 5 carbonos y por una base nitrogenada. En el momento en que alguna estructura no presente el grupo fosfato, se le denomina nucleósido. ¿Por qué? Porque va a estar conformada nada más por el azúcar y por la base nitrogenada.
Asimismo, digamos que el azúcar puede ser cualquiera de las dos, ya sea azúcar de ADN, la desoxirribosa o la ribosa, y la base nitrogenada puede ser cualquiera de estos componentes: citosina, guanina, adenina, timina, o citosina, guanina, adenina y uracilo. Eso dependiendo del tipo de ácido nucleico que se fuera a formar o se fuera a formar. Entonces, en este caso, nucleócido, le falta el grupo fosfato, no presenta el grupo fosfato. El nucleótido sí. Y aquí tenemos una representación gráfica del ADN y sus bases nitrogenadas, sus enlaces y asimismo lo que es las pentosas. Sabemos que la estructura del ADN está conformada como una escalera de doble peldaño. Aquí tenemos una escalera, la cual está enrollada como si fuera una escalera de caracol. Básicamente esa sería la estructura para que sea entendible. ¿Cómo está conformado el ADN en sí? Supongamos que al momento de hacer el proceso de replicación del ADN, que es a través del cual se sintetizan otras cadenas de ADN similares a las ya existentes, se puede observar que se tiene que desenrollar esa cadena de ADN. ¿Para qué? Para que entren las enzimas correspondientes a hacer una copia de la cadena de ADN. Supongamos que ya ingresó esa enzima que tiene que desenrollarla y que la hace apreciarse o ver, pues supongamos que de esa manera, como una escalera, que ya no está enrollada, que ya no parece una escalera de caracol, pero que sí estaría como una escalera con peldaños. Entonces, podemos apreciar que, como se los manifesté, los grupos fosfato están en las partes externas, más externas. Asimismo, se observa lo que es el azúcar de 5 carbonos y unido a esto se encuentran lo que son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas están unidas entre sí, tienen sitios de unión, se unen a través de enlaces de nitrógeno, perdón, enlaces por puentes de hidrógeno es. En la guanina con la citosina se une a través de 3 puentes de hidrógeno. Y la timina con la adenina se une a través de 2 puentes de hidrógeno. Y la unión siempre va a ser entre, entre estas dos bases, timina con adenina y guanina con citosina. Entonces, aquí podemos ver la estructura, la representación, que los grupos fosfatos van haciendo lo que es la parte de más externa. Posteriormente están los azúcares, ya sea en este caso la desoxirribosa, y si se puede ver los sitios de unión, que es el 3', 5', 3', 5'. Y si nos vamos de este lado, igual es 3', 5'. ¿Cómo sabemos? Porque aquí se encuentra un oxígeno. Entonces, aquí se observa carbono 1, carbono 2, carbono 3 está unido a un grupo fosfato. Carbono 4 se encuentra aquí. Aquí
si se observa, tiene una línea. Esta línea hace la representación de que hay un punto más acá que es un carbono. Entonces sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. Entonces, el carbono 3 está unido a un grupo fosfato y el carbono 5 está igual unido a un grupo fosfato. Estos grupos fosfatos, ¿qué va a ser? La unión entre los diferentes nucleótidos de cada hebra. En su forma estructural del ADN se forma a partir de la condensación de los nucleótidos. Esto se lleva a cabo por los enlaces 3', 5' fosfodiéster, formando así el esqueleto del azúcar fosfato, que se localiza en el exterior de la molécula con las bases proyectándose hacia el centro. Y es básicamente lo mismo que les expuse en la diapositiva anterior, que en la parte central se encuentra lo que es las bases nitrogenadas. Ya sabemos que son úricas o pirimídicas. Y estas siempre van a ir unidas a su grupo, a su base nitrogenada compatible. En este caso, la timina siempre va a ir con la adenina, la guanina siempre va a ir con la citosina. Aquí está mejor representado el puente de hidrógeno. Se observa lo que es el azúcar. En este caso, como es ADN, es desoxirribosa y se aprecia claramente cómo está constituida lo que es cada hebra. Si separamos estas dos hebras por la mitad, vamos a ver que está conformada por los diferentes nucleótidos. Recordándole que los nucleótidos es el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada. Asimismo, pues la secuencia o la forma como es, esto se lleva a cabo por los enlaces 3 y prima, 5 prima. ¿A qué se refiere el 3, 5 prima, 5 prima? Que el grupo fosfato se va a unir siempre al carbono 3 y al carbono 5 del azúcar. En este caso, 1, 2, 3, el carbono 3 tiene un grupo fosfato, 3, el 4 sería esta y el 5 es el que sale. 3 prima, 5 prima es la unión de los nucleótidos de los grupos fosfatos. Es lo que hace que cada nucleótido se pegue y se une entre sí. Asimismo, en la parte central se va a unir por puentes de hidrógeno. Esto es muy importante comprenderlo porque es la base de la PCR. Los puentes de hidrógeno son muy susceptibles a los cambios de temperatura, lo cual nos va a indicar que si van a ver que durante el proceso de la PCR, lo que se hace es elevar la temperatura. ¿Para qué? Para que exista una desnaturalización. Al haber esa desnaturalización, no afecta en sí a la estructura del ADN, no la daña, lo único que hace es romper estos puentes. ¿Para qué se rompen estos puentes? Para que se formen dos hebras y las enzimas puedan trabajar y puedan hacer la síntesis de otra cadena de ARN. Por eso es que la PCR es una prueba que puede utilizar, que puede tener muy poca muestra o se puede tener muy poca muestra y esta lo que hace es exponenciar el ADN a grandes cantidades. En su forma estructural, el ADN se forma a partir de la condensación de los nucleótidos. Esto lleva a cabo
se lleva a cabo por los enlaces 3', 5' fosfodiéster, formando así el esqueleto del azúcar fosfato, que se localiza en el exterior de la molécula, con las bases proyectándose hacia el centro. Y, de hecho, esta es la misma información que esta. Sin embargo, esta se las dejé para que pudieran observar lo que ya les manifesté, correspondiente a la estructura de los nucleótidos, que es el grupo fosfato, el azúcar, en este caso es desoxirribosa, y la base nitrogenada, que siempre va a ir en el centro de lo que es la cadena de ADN. Recordemos que está conformada por dos hebras y, como dice, los nucleótidos siempre van a ir unidos en el enlace 3', 5', que es el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3. Aquí se va a unir un grupo fosfato. El carbono 4 se va a encontrar aquí, pero va a tener una extensión que tiene un carbono 5. El carbono 5 se va a ir unido al siguiente grupo fosfato y así se va a ir formando una sola hebra, una sola estructura de ADN, la cual va a tener unido otro grupo fosfato de este lado. El grupo fosfato el grupo fosfato va a ir unido centralmente por puentes de hidrógeno. James Watson y Francis Crick en 1953 diseñaron las estructuras del ADN, la cual en su trabajo describen como una doble hélice de rotación derecha que se enrolla a sí misma. Entonces, en este caso tenemos aquí que están manifestando que, que estos investigadores eh, hicieron la aportación de cómo es la estructura del ADN y que su sentido es dextrógeno, que va de izquierda a derecha. Esto es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque ya deben de saber a qué se refiere la palabra de estrógeno y por eso, como dice acá, en su trabajo describe como una doble hélice de rotación derecha que va de izquierda a derecha. Aquí tenemos lo que son las bases nitrogenadas, que son compuestos formados por carbono y nitrógeno. Y tenemos que son bases pirimidínicas y bases púricas, o también se les conoce como pirimidina. Derivan de la palabra pirimidina, compuesto orgánico con dos átomos de nitrógeno que sustituyen al carbono 1 en 1 y 3. Entonces ahí tenemos que las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. Y recalcándole, la timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusivo de la ARN. La pirimidina en el carbono en el carbono 1 y 3 está sustituido por un nitrógeno. Entonces, aquí tenemos el carbono 1, hay un nitrógeno. El 2 y el 3 hay otro nitrógeno. Igualmente sería acá. Carbono 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Las bases púricas derivan de la purina. Son compuestos orgánicos formados por dos anillos que fusionan cuatro átomos de nitrógeno en los carbonos 1, 3, 7 y 9. Y aquí tenemos igual los múltiples nitrógenos. 1, 2, 3, 4 nitrógenos, 4 átomos de nitrógeno. Y en los carbonos 1, 3, 7, 9.
y tenemos que son las purinas. Asimismo le digo, si se dan cuenta, aquí sí es más apreciable de lo que les dije en las diapositivas anteriores, que ¿cómo van a diferenciar las pirimidinas de las purinas? Que las bases púricas poseen dos anillos, dos estructuras, una de 5 carbonos y una de 6. Si se dan cuenta, una de 5 y una de 6. Y las pirimidinas nada más es una estructura de 6 carbonos. Cuando una de las cadenas se encuentra unida por enlaces de hidrógeno que, que están presentes entre cada base de una cadena asociada a la base de la otra. Cada par de bases que resulta de la unión de los enlaces de hidrógeno consiste en una purina y una pirimidina. Se emparejan de acuerdo a la regla siguiente. Guanina se empareja con citosina y adenina lo hace con timina. Los pares adenina-timina se unen por medio de dos enlaces de hidrógeno, mientras los pares guanina-citosina lo hacen por 3 enlaces de hidrógeno. Y es lo que les manifesté. Están los grupos fosfato, está el azúcar, está la parte central que es la base nitrogenada y siempre la adenina se va a unir por la timina y estas ambas bases nitrogenadas se van a unir por puentes de hidrógeno, por dos puentes de hidrógeno en este caso. Sin embargo, lo que es la guanina y la citosina se van a unir por 3 puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son puentes de hidrógeno centrales que son muy lábiles, o sea, son sensibles a la temperatura y estos se pueden romper fácilmente. Sin embargo, cuando la temperatura si aumenta, hay una ruptura de esta, pero al momento en que empieza a descender dicha temperatura, la estructura del ADN va a buscar por tendencia y y más que nada la estabilidad. Al momento de buscar la estabilidad va a haber o van a formarse de nuevo estos puentes de hidrógeno entre dichas estructuras. Las dos cadenas forman una doble hélice y las cadenas corren en dirección opuesta, son antiparalelas. Si una de las cadenas va en 5', 3', la otra va en dirección 3', 5'. La doble hélice es dextrógira, a lo que me refería, si se dan cuenta acá, va de izquierda a derecha, izquierda a derecha. El orden en el que se unen los nucleótidos se denomina secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Timina, adenina, citosina, guanina, pero siempre va a llevar, pueden repetirse los diferentes nucleótidos y va a ser paralela correspondiente a la base nitrogenada con la que está unida. El material genético se duplica con exactitud, ya que las cadenas están unidas por enlaces de hidrógeno, las cuales son capaces de separarse sin necesidad de romper enlaces covalentes. La especificidad de las bases permite que cada una de las cadenas sirva como molde para síntesis de una cadena complementaria por medio de enzimas denominadas polimerasas. Siempre se obtendrá una copia exacta de la otra cadena. Esto permite que la información genética pueda perpetuarse. Y aquí tenemos pues una imagen, ya sabemos que los seres humanos todos estamos constituidos por lo que son células. Dentro de dichas células se encuentran diferentes estructuras llamadas organelos y una de las partes principales de estos organelos es el núcleo. En el núcleo celular se encuentra lo que son los cromosomas, los cuales van a ser los portadores de la información genética. Estos van a tener
eh, en sí la estructura comprimida de lo que es el ADN. Para que se pueda copiar la información genética, ya sea en un proceso de replicación, que es el proceso a través del cual la célula duplica lo que es su información genética, ¿cómo lo realiza? Rompe lo que es los puentes de hidrógeno y empieza a formar lo correspondiente a eh, la otra cadena. A ver si lo podemos ver en la siguiente diapositiva. En este caso, nos habla del proceso de replicación del ADN. Este se lleva a cabo de manera general de la siguiente manera. Voy a decirlo de manera general porque es un proceso muy complejo. Hay infinidad, no infinidad, pero sí gran cantidad de enzimas que trabajan en dicho proceso. La replicación sirve para sintetizar eh, una cadena de ADN completa a partir de la mitad de la cadena. Ahí lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es cómo se observa lo que es la estructura o cómo se observaría en sí lo que es la replicación, qué es lo que pasa, cómo es que se saca una copia de sí misma en lo que es la célula. Todo inicia cuando una enzima desenrolla la doble cadena hasta dejarla como si estuviera viendo una escalera sobre una pared. Es lo que yo les manifestaba, que en sí pareciera una escalera de caracol, una escalera enrollada, que tiene que desenrollarse y que tiene que verse como una escalera plana, como que tuviera dos hebras y la parte, los peldaños en la parte central. Posteriormente, otra enzima rompe los puentes de hidrógeno que une ambos lados de la escalera. Entonces, lo que hace posteriormente, llega otra enzima y parte los peldaños a la mitad, rompe todos los puentes de hidrógeno. Después, la ADN polimerasa, que es otra enzima, se encarga de ir apareando las bases con sus contrapartes en cada cadena para formar una nueva doble cadena a partir de la cadena molde. Entonces, esta ADN polimerasa va a llegar, se va a pegar a lo que es la hebra. Vamos a ver ahorita lo que es la diferencia entre una y otra. Y va a empezar a pegar lo que son los diferentes peldaños restantes, formando una nueva cadena. Al final de este proceso tenemos dos dobles hélices donde antes solo había una. Ahora hay dos con la misma información que su progenitora. A este tipo de replicación se le conoce como semiconservadora, pues ambas hélices nuevas tienen una de las cadenas originales. Recuerden muy bien este término. Se denomina semiconservadora porque al momento en que se abre la cadena de ADN, se separa en dos hebras. La ADN polimerasa va a llegar y se va a unir a la cadena, a una de las cadenas, y va a empezar a sintetizar para formar la otra parte que le haría falta, básicamente a una hebra. Sin embargo, como dice, ambas hélices tienen una de las cadenas originales. A eso se refiere que es semiconservadora. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver lo que es la replicación del ADN, la representación, y podemos ver las diferentes enzimas.
Hay diferentes etapas, la vamos a ver más a fondo, pero quiero que le entiendan de manera general, porque el proceso de replicación se divide en tres etapas, que una es la iniciación, posteriormente es la elongación y finalmente la finalización. Así se denominan dichas etapas. En la iniciación hay una separación de las cadenas de ADN. Como vemos, está constituida por dos cadenas, el ADN. Estas cadenas están constituidas por nucleótidos. Recuerden que esta es la representación de que estuvieran acá los grupos fosfato unidos a los azúcares y en la parte central los diferentes nucleótidos. Entonces, para que se inicie la replicación del ADN, debe existir lo que se necesita, algo que rompa los puentes de hidrógeno centrales. Esta utiliza una enzima denominada helicasa. Aquí la podemos ver. Esta helicasa va a venir y va a separar las cadenas. ¿Para qué separa las cadenas? Para que puedan ingresar las otras enzimas a trabajar. También se necesita otras proteínas llamadas girasas o topoisomerasas. Aquí dice topoisomerasas. Estas topoisomerasas, ¿qué van a realizar? Las topoisomerasas, también llamadas girasas, evitan el enrollamiento. Recordemos que en el cromosoma y en base a todo lo que ya hemos visto, este se encuentra súper enrollado. Entonces, lo que va a hacer esta topoisomerasa o girasa va a hacer que en sí no vuelva a enrollarse. ¿Por qué? Porque tiende a querer la estabilidad, la molécula, y al querer la estabilidad, quiere o tiende a querer enrollarse de nuevo y se une de nuevo. Entonces, para eso existe esta enzima que es la topoisomerasa. Ahí dice isomerasa, pero es topoisomerasa, o también se les conoce como girasas. Posteriormente a esto se necesita copiar las cadenas. Entonces, para copiar las cadenas, se encuentra la ADN polimerasa. La ADN polimerasa es la que va a sintetizar en dirección 5' a 3'. Asimismo, la siguiente cadena va en dirección 5' a 3'. Entonces, esta tiene que sintetizar en dirección 3', 5'. Bueno, va a ser complicado explicarles esta parte, quizás porque serían bases bioquímicas y se necesita saber. En este caso les manifestaré que en la hebra Molde se le denomina cadena continua cuando la dirección es 5', 3'. La ADN polimerasa lo que hace es sintetizar la cadena en un solo golpe, de una sola ocasión. O sea, llega, se pega y sintetiza, lo va sacando. Sin embargo, cuando la dirección es 5', 3' de la cadena de ADN, la ADN polimerasa solo puede sintetizar de 5' a 3'. Entonces, en este caso, se pegan ADNs primasas. Para que se pegue lo que es el ADN polimerasa, se tiene que tener anteriormente un cebador de ARN para engañar a la molécula.
y que ésta se pueda pegar y pueda empezar a sintetizar. Entonces, la que va sintetizando en dirección 5' a 3', lo hace en una sola ocasión, en un solo paso, y la que va en dirección 5' a 3', la cadena, el ADN polimerasa empieza a sintetizar por fragmentos, o sea, sí sintetiza, pero va, copia y separa, va, copia y separa, eso es lo que realiza. Eso va a ser más entendible en el video que les voy a presentar. Es un video bien cortito, pero tiene mucha información. Posteriormente en la elongación, se añade lo que es el ADN. En sí se añaden los nucleótidos libres, que le dije que era la que está dividida por partes. Y posteriormente en la finalización se necesita que se corte la enzima de los fragmentos de ARN de acá, que de Okazaki, que es lo que manifiestan aquí. Y finalmente se empalman todas las enzimas. Esto está ordenado por la ADN ligasa, que va a empalmar todo. Vamos a ver este video sencillo, es bien corto, pero se explica lo de la diapositiva anterior.
Bueno, yo creo que este video fue muy representativo del sí, el proceso de la replicación del ADN, en la cual se puede observar que se requieren múltiples enzimas, entre ellos la enzima helicasa. No mencionaron las proteínas estabilizadoras, ya que estas evitan que la cadena desenrollada de ADN se vuelva a unir y que sus bases nitrógenas recién expuestas se vuelvan a su conformación original o se unan entre sí. De esta forma, las cadenas quedan desenrolladas y separadas con las proteínas estabilizadoras. Si nos menciona la enzima ADN polimerasa, que es la que inserta los nucleótidos complementarios de acuerdo a la base nitrogenada expuesta. La timina se complementa con la adenina y la guanina se complementa con la citosina, como ya lo había manifestado. Es la enzima, la ADN polimerasa no puede constituir una nueva cadena, solo una complementaria, la cadena persistente en dirección 5'3'. La RN primasa coloca los primeros nucleótidos de la cadena, que es un segmento resultante de RNA, que es un cebador proporcionando un extremo 3' libre al cual enlazarse. Después, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el RNA cebador por DNA, que ahí lo manifiesta, ahí sí aparecen esas enzimas. Y la enzima ADN ligasa compacta en las elongaciones de nuevos nucleótidos que son ensamblados sin continuidad en una de las cadenas madres. Y ese es el proceso al cual se lleva a cabo la replicación o duplicación del ADN. Entonces, ese sería todo por el momento. Muchas gracias, jóvenes. Les voy a dejar un trabajo. Chéquenlo. Eso sería todo. Gracias.